Shabbat Shalom. Hoy es día de Shabbat 3 de Adar primero, 5776, calendario hebreo. Muy bien, vamos a continuar con nuestro desarrollo del estudio del Evangelio según fue entregado a Marcos. Estamos en el capítulo 5, ¿cierto? Y estamos estudiando el tema del endemoniado que se presenta allí. Habíamos visto algunas características, ¿cierto?, de una persona endemoniada. Y hoy vamos a estudiar un poco más, que ya lo habíamos dicho un poco antes, pero un poco más de énfasis ahora, que cómo es el mecanismo de la posesión, ¿verdad? Porque esto es una de las grandes revelaciones del Evangelio. Los judíos hasta el día de hoy no saben nada acerca de Satanás, no saben nada sobre posesiones. Solo un pequeño grupo está como que lanzándose allí porque, bueno, así como hoy hay católicos carismáticos que están imitando cosas, hoy hay judíos carismáticos también, de pronto entre los hasídicos, y va a haber así carismáticos en todos lados, ¿ya? Pero no tienen poder contra las potestades de las tinieblas, porque eso solamente es en el nombre de nuestro Señor Yehoshua Mashiach. Amén. Entonces habíamos visto pues la grande fuerza que tenía esta persona, ¿cierto? Las voces y las grandes palabras con que se expresan. Habíamos visto también la capacidad de permanecer vivo, ¿cierto? A pesar de las circunstancias que lo atacan en su vida, y el herirse a sí mismo, ¿cierto? Esos cuatro aspectos básicamente habíamos visto. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver el versículo 6, que es otra característica importante, que es la que más nos interesa a nosotros. En el versículo 6 dice: cuando vio pues a Yehoshua de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Esta es la que más nos interesa. Una persona la vamos a diferenciar entre un problema psiquiátrico de una posesión demoníaca cuando en el nombre de Yehoshua oremos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si es una afección psiquiátrica, biológica, congénita, etc., no va a reaccionar mal, ni va a mostrar ninguna reacción cuando oremos en el nombre de Yehoshua. Caso contrario es que si es poseído, está poseído, en el momento en que nosotros empecemos a orar, o nada más con nuestra presencia, por eso es que digo que este es el que más nos interesa, porque es que no hay necesidad de hacer un show ni mostrar como el ambiente para eso. Basta que lleguemos, debemos orar por eso. Basta que lleguemos de lejos. Mire que ahí lo dice: vio a Yehoshua de lejos y salió corriendo y se le arrodilló. ¿Ya? No vamos a pedir que se nos arrodille a nosotros, obviamente, pero sí debe suceder que cuando lleguemos a un lugar y haya alguien que esté en una posesión de esta reacción, sin nosotros decir nada. Ese es el nivel de santidad que necesitamos. Hay que pedir al Señor eso, ¿cierto? Porque es la mera reacción de las tinieblas ante la santidad. Es una reacción natural, así como reacciona, se aparta el agua y el aceite, ¿verdad? Acá es así. Llega alguien con santidad a un lugar donde haya oscuridad y reacciona, así, sin decir palabra. Miren que esta persona vino corriendo y se le postró al maestro. Es impresionante. Se manifestó, diríamos hoy. Repito, entonces, cuando nosotros vayamos a un lugar, debemos orar para que en todo lugar donde entremos, sin necesidad de ir como predispuestos, ¿verdad? Porque de pronto nos van a decir: oye, ven para que oremos acá, que fulanito está así o fulanito está así, ¿no? En cualquier hora, cualquier lugar, debe suceder. El ejercicio de la santidad es de tiempo continuo, ¿sí me explico? Y no tenemos que esperar a que nos llamen para pelear con las tinieblas. ¿Ya? Tenemos guerra espiritual en todo tiempo, ¿cierto? ¿Cómo? Sin tregua, exactamente. Muy bien.
Entonces dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Yehoshua, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Cuando dice allí, ¿qué tienes conmigo? Significa este dominio es mío, ¿tú qué haces acá? ¿De acuerdo? ¿Qué tienes conmigo? Aquí no hay nada que te pertenezca. Y es lo contrario, Yehoshua dice, ¿quién te ha dicho que tú posees algo en este mundo? Todo dice, para el Señor es la tierra y su plenitud. Así que yo vengo donde me dé la gana y entro donde me dé la gana. No va a venir nadie a decirme que tú qué haces aquí, ¿cierto? Entonces mire, ahora cuando dice, te conjuro por Dios que no me atormentes, la palabra conjurar significa, repito, hacer entrar en juramento. Conjurar significa eso, hacer un juramento. No es como suena acá en español, un poco como a brujería o algo, pero es un conjuro. No. Acá en hebreo significa simplemente hacer un juramento, hacer un convenio, un pacto. Imagínense usted la propuesta es, vamos a hacer un pacto aquí de no agresión. Por eso es que Pablo más adelante dice, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no tienen nada en común Mashiach y Belial. ¿De acuerdo? Nada, no se puede hacer ningún convenio, ¿cierto? Entonces veniendo a proponerle un pacto, ¿ya? Como si dijera aquí, hagamos un pacto en el nombre de Dios que no me atormentarás, ¿ya? Porque le decía, sal de este hombre, Ruach Tum'ah, ¿de acuerdo? Poder de desorden, de desorganización. Y aquí quiero detenerme un rato, un momento. Ya habíamos hablado acerca de esto en los primeros capítulos de Marcos y quiero volver a retomar el mecanismo de la posesión, cómo funciona, ¿cierto? Porque normalmente lo que de pronto tenemos en la mente son las imágenes de las películas de Hollywood, que hay como un ente allí incorpóreo que se le mete a la gente y está ahí como habitando adentro. Entonces de allí es donde algunos vienen y toman lugar para decirle que entonces sí hay espíritu, ¿ya? Si hay espíritu en el mundo, entonces sí hay espíritu divino o algo así. Bien, para ilustrar o gloriar esta idea de que no es así, fíjense ustedes que en la literatura judía al Ruach HaKodesh se le llamó simplemente Shefa. Shefa significa la influencia. ¿En qué época? Época del Talmud. Shefa. Después, 1000 años después. Del 500 en adelante. Hasta el Midrash, en el año 900, aparece la palabra Shefa. ¿Ya? ¿El Talmud empieza que...? El Talmud se empieza a escribir del 250 hasta el 900, hasta el 700, perdón. Ahí se cierra, pero luego se abren otras aperturas y llega hasta el año 900, hasta el año 1000, con Rashi, que es el último que cerró el Talmud. Entonces, Shefa significa la influencia. Hay una canción, inclusive, que se llama Los 13 Principios de Piedad de Dios, donde dice, Shefa Nebuato, ¿de acuerdo? Dice la influencia de su profecía. Entonces, al Espíritu Santo se le llamó en forma resumida Shefa, la influencia. ¿Por qué? Porque se nota eso, no es que entre algo dentro de uno, como si fuéramos poseídos por el Espíritu Santo, ¿sí me explico? Porque habríamos de hacer una analogía o un paralelismo. Entonces así como poseen los demonios a los seres humanos, entonces así posee el Espíritu de Dios a los creyentes, y así no es. ¿Ya? Aquí tenemos una influencia constante, ojo, una emanación constante de Dios. Por eso recuerdo que aquí habíamos hecho el ejercicio de la señal de Wi-Fi, ¿verdad? Entonces hemos de imaginar que Dios siempre está emanando su poder, su control sobre toda la creación. El planeta Tierra está aquí y nosotros recibimos de Dios su influencia. Eso le llega aquí a lo que Él va dando la contraseña. ¿Listo? Y nosotros captamos la señal, ¿ya?
Los demás ni la sienten ni la captan. Pero a nosotros, que Dios nos está circuncidando el corazón, nos introduce allí, digamos, la contraseña. Entonces recibimos la influencia shefa de Dios. Y eso está manando constantemente. Entonces aquí habíamos hablado que a esta influencia general se llamaba Ruach HaKodesh, ¿se acuerdan? El poder de Dios en general. Ruach HaKodesh. Pero cuando habitaba dentro de nosotros se llamaba ¿cómo? ¿Sí se acuerdan? Neshama. Neshama. Neshama, ¿se acuerdan? ¿Ya? Cuando habita entre nosotros se llama Neshama. Y cuando acompaña a Israel, al pueblo en general, se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Shekhinah. Ahora Shekhinah se habla de Shekhinah. Exactamente. ¿Se acuerdan de eso? Ah, claro que hicimos la diferencia. ¿Se acuerdan que vimos una clase sobre la diferencia? Entonces, Ruach HaKodesh es el poder en general de Dios, que se manifiesta multiformemente en muchas maneras, prodigios, milagros, etcétera, profecía, etcétera. La Shekhinah es el acompañamiento que le hace Dios a su pueblo en los lugares de su habitación. Y la Neshama es lo que hemos recibido nosotros y que permanece en nosotros. Amén. Piensa usted, importante eso. Entonces, en todos los lugares donde nos encontremos los creyentes, la Shekhinah, por ejemplo, es la que va a traer a los ángeles para que ministren en favor de nosotros. Explico, es el poder de Dios. Poder de Dios. Por eso no hay que invocar ángeles. Hay que decirle a Dios que envíe a sus ángeles. Así como habíamos hablado el Shabbat pasado de que no estaba bien reprender nosotros a Satanás, sino decir Señor que reprenda. Entonces, Señor envía a tus ángeles. ¿Ya? Fíjense ustedes, influencia. De esta misma manera, un principio análogo funciona Satanás. Acuérdense que él es padre de mentira, es el imitador número uno y obviamente que se trajo copiado, mal copiado, obviamente el sistema de lo que él vio en el cielo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esto entre nosotros. Ahora voy a volver a dibujar. ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? Sí. Ahora vamos a hacer lo otro. Satanás, como está circunscrito a este mundo, a este universo, La Shekhinah. la Shekhinah. ¿Ah? Shekhinah. La Shekhinah, disculpa. La compañía de Israel estaría muy... Siempre, hasta el día de hoy se dice que la Shekhinah, los judíos así lo creen. Por eso dicen que mientras estén en la diáspora, la Shekhinah va a estar allí cuidándonos. ¿Ya? Es una creencia judía como tal. Pero no aparece en qué texto. La Shekhinah aparece también en el Talmud. Por ejemplo, cuando dice que Rabí Yohanan Ben Zakkai, la Shekhinah sí es más antigua. El concepto de Shekhinah es más antiguo porque en la Mishnah, concretamente, habla de que cuando dos rabinos se podían estudiar, la Shekhinah se posaba sobre ellos. ¿Ya? ¿Sí me explico? La Shekhinah se posaba sobre ellos, se extendía como si fuera una nube. Así como la nube del desierto, ¿se acuerdan? Que estaba sobre Israel. Bueno, ellos se imaginan más o menos así la Shekhinah, como si fuese algo encima que protege a Israel. ¿Ya? Y sí aparece en la Mishnah. Entonces acá, en el caso del sistema satánico del diablo, aquí tendríamos entonces, digamos, esas influencias de él y sus huestes espirituales de maldad, ¿ya? Esas influencias de él, y esas influencias o ese poder trata de funcionar igual que Ruach HaKodesh, o sea, es una influencia. Por eso se llama poder de desorganización. ¿Qué ocurre? Que esto llega al cerebro humano y comienza a intervenir en las frecuencias cerebrales. ¿De acuerdo? Piensen ustedes que esto es hermoso. A mí me gusta que todos nosotros estemos viendo siempre las noticias y todo a través de la escritura. El año pasado o antes pasado, un científico hindú con uno canadiense descubrieron el mecanismo de la conciencia. La conciencia, irónicamente, funciona como si
un viento soplara en medio de las neuronas, unos microtúbulos se llaman así, que tienen las neuronas, y es como si vibraran, como si fueran flauticas. Imagínense las flautas, ¿ya? Cuando esa corriente pasa, un flujo eléctrico, porque usted sabe que nosotros tenemos chispas eléctricas en el cerebro, ¿verdad? Un impulso de luz en nuestro ojo se convierte en una señal eléctrica en el cerebro y eso pues toma las reacciones del caso. Eso hay que saberlo. El sonido se convierte en señal eléctrica. Todo lo que hagamos se vuelve señal eléctrica o bioquímica, ¿cierto? Muy bien. Este par de científicos descubrieron que cuando esa señal atravesaba los microtúbulos se producían unas vibraciones y era lo que conectaba una neurona con la otra. Y era allí donde se producía entonces la conciencia. Fíjense qué hermoso. ¿Por qué me emociona y por qué se lo comparto? Porque acuérdense el rey Shaul. El rey Shaul era atormentado por un Ruach Ra, o sea, un viento malo, un poder malo, una influencia mala. ¿Y qué lo ponía a tono? Cuando el rey David tocaba la lira. ¿Ya? La lira. La lira. Se ponía David con la lira. Obviamente que las vibraciones que producía David eran inspiradas por Dios. Que la ciencia hoy quiera copiar ese principio y decir, vamos entonces a producir unas vibraciones para que armonicen las frecuencias del cerebro, eso es otra cosa. Que no creo que les dé el mismo resultado, ni sirva para echar demonios. ¿Ya? Pero se está copiando ese principio de cómo la frecuencia musical puede alterar la conciencia, cambiarla, modificarla, intervenirla. Impresionante lo que uno oye. Por eso inclusive ya en el mundo hay una nueva forma de drogar a la gente a través de la música. No recuerdo cómo se llama ahora, pero es a través de la música electrónica. Se producen unas frecuencias que intervienen las frecuencias cerebrales y la persona entra en trance. ¿Cómo entran en trance los santeros cubanos? Por el tambor. Comienzan a tamborear. Esas frecuencias intervienen en el cerebro y producen un sesgo. Se atraviesa y se interpone otra frecuencia. Entonces la frecuencia de la conciencia humana queda suplantada. ¿Me explico? Y se introduce otra nueva frecuencia. Y ese es el mecanismo que utiliza las tinieblas para las posesiones. Entonces, ¿qué ocurre? No es necesario que se le meta algo adentro. La mera frecuencia. ¿Y qué es lo que más comúnmente dice una persona poseída? Que oye voces. ¿Ya? Que yo oigo una voz que me habla y me dice. Son frecuencias. ¿Te das cuenta? Entonces, en mi experiencia personal, porque me ha tocado lidiar con personas que han experimentado posesión, y no lo he hecho porque esto lo leí y lo entendí después, sino que el Señor me llevaba a tocar el instrumento. Yo me ponía a cantar, yo no me ponía ni a orar, ni te reprendo, hombre. El Señor puso en mi corazón cantar, y yo comencé a cantar salmos, ¿verdad? Y es impresionante. Ahora entiendo mejor a conciencia lo que Dios ponía a hacer en ese momento. ¿Me explico? Porque es la frecuencia de su palabra, el poder de su palabra, porque no es la mía, es la de Él. Cuando escuches, ¿ya? Por eso dice, cuando escuches su voz no endurecerás tu corazón, ¿ya? Su palabra es, como dice el profeta, un martillo sobre la piedra. Eso derriba y va rompiendo cualquier tipo de cautividad, cualquier tipo de dureza, etc. Entonces fíjese, así es como funciona esto. Entonces una persona poseída, su cerebro, su conciencia ha sido interferida, ¿de acuerdo? Y como dice aquí la escritura a continuación, pueden ser miles de frecuencias. Que eso es lo que hace compleja una posesión. Vamos a leer donde dice miles. Mira lo que dice aquí. En el 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas?
Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Sabe ya cuánto es una legión, verdad? ¿Cuánto era? ¿Te acuerdas? Una legión romana eran 5.000 efectivos. Una legión. ¿Ya? 5.000. O sea que este señor gadareno, este hermano, voy a llamarlo porque a mí no me gusta recordar a la gente por lo que fue, sino por lo que Dios hizo. Yo siempre me voy a acordar de Rahab, digo la ex ramera de Jericó o la hermana Rahab. Aquí diríamos el hermano gadareno, ¿cierto? No el endemoniado, ya él dejó de ser endemoniado hace rato. Este señor, este hermano, tenía posiblemente 5.000 o más voces en su cabeza. De tormenta. Impresionante. ¿Ya? 5.000 frecuencias en su cabeza, digámoslo así. Una voz, la otra. Es una locura. Totalmente influenciado de él. Absolutamente. Tenía 5.000 frecuencias encima, ahí, dándole vuelta en su cerebro. Por eso es que físicamente desde afuera se veía como un loco. ¿Ya? Entonces, con las personas que sufren esquizofrenia, una locura como tal declarada, hay que ser cuidadosos, porque puede ser que tenga una posesión, como pueda que ya se trate de un daño, pero como le digo, aquí es donde la ciencia hace una tangencia impresionante con la escritura, porque es que ¿cómo va a saber un médico en la causa de esa locura? ¿Ya? Nosotros sí tenemos la posibilidad de saberlo. Vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor, ¿ya? Y cuando escuche el nombre del Señor, entonces ahí vamos a ver, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo reacciona. Pero así, yendo con santidad, con la intención de sanar a las personas y con la intención de destruir a las tinieblas. Que no podemos ir ahí como que a ver qué sale. Tenemos que ir resueltos. ¿Me explico? Por ejemplo, yo aquí les confieso algo. Es algo que el Señor me ha puesto en mi corazón desde que, no sé, desde hace mucho rato. A mí me gustaría que el Señor me llevara a Haití para comenzar a poner rayas así de pase aquí. ¿Ya? Sí, a mí me gustaría así como hacer una limpieza en Haití, ¿sí me explico? Y en Cuba. Es una forma de decirlo como que, dale, atraviesa, que cómo te va. ¿Sí me explico? O sea, me gustaría visitar Haití, Cuba, hasta Venezuela. Es que les tengo unas ganitas, ¿ya me explico? Pero es algo que Dios pone, ¿ya? Es algo que Dios pone, ya me explico. Pero quisiera eso, que cuando oremos reprendamos a las tinieblas donde se encuentren, ¿ya? Donde se encuentren. Estamos en guerra, hermano. ¿Ya? Yo siempre cuando estoy orando a veces digo, Señor, en este momento el que esté haciendo cualquier tipo de brujería en el mundo, tumba de su altar, quémaselo, etc. ¿Ya? En el nombre del Señor, así oro. Así está en la China, en Brasil, en el Amazonas, donde sea. O sea, disculpe, no podemos decir yo destruyo en el nombre de No, Jesús. no, así no está bien. Siempre, o sea, el poder es del Señor. ¿Ya? Y eso lo dice un salmo. Una vez lo he escuchado, 2 veces lo he oído. El poder es del Señor. Entonces no hacemos bien que yo, ¿quién soy yo? ¿Ya? Moisés y Aarón. Que Él reprenda. Señor reprenda. ¿Ya? Porque es que nosotros no somos nada, ¿ya? Sin Él. Y no tenemos esa capacidad de decir como si Dios nos hubiera dado a nosotros el poder. Nosotros tenemos es autoridad. Hay diferencia entre poder y autoridad. Son 2 cosas diferentes. La autoridad siempre es delegada y siempre está sujeta. En cambio, el poder es inherente, es propio y actúa de manera voluntaria, cuando quiera. En cambio, nosotros no, nosotros somos una autoridad. Y el poder nos dice a nosotros como autoridad, ve y haz, hacemos. Pues somos autorizados. Si no somos autorizados, no podemos hacer nada. Eso es importante tener en cuenta. ¿Ya? Sí. Si a uno se le puso una persona así, la persona tiene que escuchar la oración de uno, o si uno, por ejemplo, está con la persona ahí, sabe más o menos uno si ora,
Primero de todo, yo les digo algo, y es importante, sigo por la experiencia, porque como les digo, el Señor ha puesto esa experiencia. Lo primero que uno tiene que hacer, ¿sabe qué es? Y lo vimos hace rato, al principio lo vimos, pedir perdón. Eso es una de las mortificaciones más grandes que tienen las tinieblas. Pues nosotros fuimos perdonados y ellos no. Entonces usted lo que tiene que hacer, ante todo, antes de ponerse a pelear inclusive, pídale perdón a Dios. Haga un acto allí en el momento de contrición, revise en cualquier momento, ¿ya? Que haya hecho, que haya pasado de palabra, de pensamiento, pídale perdón al Señor y alístese y pídale su protección. Nada más que con eso, yo diría que hay reacción, ¿ya? Hay incomodidad. Y de ahí para adelante sí, puedes comenzar a citar la escritura o a cantar. Es muy disimulado, ¿de acuerdo? Puedes orar en silencio también, se puede. No hay que pronunciarlo. Es importante pronunciarlo cuando ya se ha manifestado. ¿Me explico? Para que se manifieste no es necesario que se escuche la oración. Pero no, disculpe, cuando uno le da flojera arrodillarse, si no ora acostado, de pie, caminando, siempre uno le da flojera arrodillarse delante de Dios, que poca decisión que no da. siempre es importante hacerlo. Eso es la carne que no quiere. ¿Ya? Y ojo, otro dato importante. A nosotros los creyentes no nos puede poseer Satanás. Mucha gente cree que sí. Ojo, a nosotros los creyentes no nos poseen las tinieblas. ¿Ya? El diablo, que puede hacer? Valerse la carne, ponernos tropiezos, ponernos tentaciones, ponernos cosas para que tropecemos, para debilitarnos. ¿Ya? Pero no nos puede, o sea, porque aquí nosotros estamos conectados con el poder de Dios, y donde habita el Espíritu, el poder de Yahushua, allí que hay liberación, ahí hay libertad. Nosotros hemos sido hechos libres. El que todavía no ha recibido el sello del poder de Dios todavía no es libre. ¿Ya? Todavía está sujeto de que lo atropelle una frecuencia de esa. ¿Me explico? De esos poderes diabólicos, y le desordene la cabeza y le desordene la vida. Ese es el riesgo que no sabe la gente de afuera que está corriendo. Que todos son sujetos, presas del diablo. Dice, él anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. ¿Ya? Buscando a quien devorar. Allí. Y repito, y esto es para que hagamos conciencia y estemos orando siempre. Hoy la ciencia dice que hay más estrellas en el cielo que si se juntara toda la arena del mar del mundo. Eso es algo claro. Más estrellas en el cielo que toda la arena del mar de esta tierra. Y el diablo se trajo la tercera parte de las estrellas del cielo. Son incontables. ¿Ya? Imagínense eso por un momento. Nada más una playa, esa solita playa llena de arena es el número de demonios que supongamos había en este mundo. Nada más así como para que se haga una idea. Cada granito. ¿Ya? ¿Te imaginas? En este solo habían 5,000. ¿Ya? En una sola persona. Pare de contar. ¿Ya? Imagínense. Son influencias, exacto. Sí tienen cuerpo. Solamente es que no pueden, no son visibles a nuestro plano. Pero acuérdense que los ángeles son así. Los ángeles no tienen cuerpo, ellos tienen cuerpo, pero no son visibles, sino cuando se les es permitido. Piense usted que en la parashá, cuando habla del caso de Balaam, de Bilam, él estaba ahí peleando con la burra blanca, hasta que le fueron abiertos los ojos y vio al ángel con la espada así, ¿verdad? Seguida. O sea que tenemos aquí un bloqueo cerebral con respecto al mundo espiritual. Si el Señor nos abriera por un momento los ojos espirituales y viéramos las tinieblas, eso sería traumático.
¿Ya? horrible, sí. Eso sería traumático. Tiene que- Y hay gente que, bueno, depende. o sea, sí. Depende, ojo, porque una persona no hace nada viendo si no es creyente. La persona lo más probable que ande viendo cosas o es porque está siendo atacado por las tinieblas, porque acuérdense esto, las tinieblas tienen un mecanismo de eco. Te muestra el mal, pero te induce a que vayas al mal a buscar una solución. ¿Me explico? Entonces, si alguien vio un espíritu y no es creyente ni va a hacer nada, esa persona va a terminar buscando un medio. ¿Me explico? Entonces, a veces se muestra la tiniebla o se deja ver o activa, ya, manda un soplo, de comillas, una frecuencia, la deja ver y le mete miedo. ¿Para qué? Para que vaya a un medio. Entonces, por eso repito, no todo el que ande viendo cosas es porque tenga un don celestial. Es que no va a tener don si no ha creído. Si no tiene Ruach HaKodesh, no tiene don. Y si se mueve la cosa. Todas esas cosas son fáciles para las tinieblas. Se puede mover, se puede caer, apagar las luces. Y lo pueden hacer. Lo que es importante aquí es cuál es el propósito que eso pasa. ¿Me explico? ¿A quién le pasa? Piensen ustedes, cuando Pablo llegó a una ciudad, creo que fue a Lidia, había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y fue detrás de ella diciendo, estos hombres son varones que anuncian el evangelio, y a pesar que estaba diciendo algo cierto, algo que era verdad y todo, vino Pablo y se volteó y dijo, te reprendo, Satanás, sal, suelta, y la dejó. Y los jefes mareados porque dañó el negocio. ¿Ya? Pero fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad? Esto que estamos hablando hoy nos debe dar una idea que es que somos sensibles espiritualmente. Y las tinieblas son sensibles, tienen sensores. Nosotros tenemos sensores. ¿Ya? Entonces cuando hay una presencia de las tinieblas, uno siente. ¿Ya? Así sea que se le erice la piel a uno. ¿Ya? Algo el Señor advierte. ¿Ya? Entonces las tinieblas funcionan igual. ¿Ya? Las tinieblas cuando siente que llega la luz, se tienen, uy, ahí viene la luz, vamos a ver qué hacemos. Entonces, dependiendo, como te digo, si ellos creen que pueden pelear, van a atacar. Si saben que es una luz fuerte, retroceden. ¿Ya? Entonces no es que haya un demonio más fuerte que otro, es el nivel de la santidad de Dios en nosotros. ¿Ya? Y otra cosa importante, las tinieblas siempre van a querer remover el pasado. Por ejemplo, puede ser que una persona que esté poseída, tú le vayas a hablar y te saque una cosa tuya. ¿Ya? Que las tinieblas supieron de ti. Todo, que cállate. Hay que mandarlo a callar. ¿Ya? En el nombre del Señor. En el nombre del Señor Yehoshua te ordeno que te calles. Otra cosa que les puede llegar a pasar, y bueno, Dios los libre porque eso no es tan agradable, pero puede ser que las tinieblas comiencen a querer meterle conversación. ¿Me explico? O sea, no, que donde yo estoy tal cosa, o como a tirarte datos. ¿Me explico? Como a tirarte datos. No, que nosotros somos que venimos, no me interesa saber nada. ¿Ya? Por ejemplo, en una de esas, ¿sabe qué pasó? Y esto es un testimonio que se lo estoy dando porque pasó. Una vez que estaba en un proceso de eso, ¿de acuerdo? Viene la persona que está allí en el proceso de la liberación y yo comencé a cantar esa canción que dice Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Me comenzó a decir, esa canción fue la que cantaron cuando me echaron del cielo. ¿Ya? Entonces te callas. ¿Ya? ¿Qué me explico? Pero no hay que meterles conversa. Digan lo que digan. Aunque sea algo bonito, aunque sea algo positivo para nosotros, o lo que sea. Pues a mí me impactó cuando dijo eso. Pero yo dije, no, te callas. ¿Ya? Piensen ustedes.
Se lo estoy diciendo porque cosas así pasan. Entonces fíjense ustedes, 5000 frecuencias aquí en una sola cabeza, ¿cierto? Haciendo su trabajo. Eso es lo que, como le digo, nosotros, también lo dice la ciencia, apenas usamos la cuarta parte de nuestro cerebro. Así es. Se podrá imaginar cuando esas frecuencias activan otras zonas cerebrales que no están de nuestro dominio ni de nuestra conciencia. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces la persona se vuelve hipersensible en todos los sentidos. Shabbat Shalom, hermano. ¿Ya? La persona se vuelve hipersensible. Comienza a oler, huele lo que sea, oye lo que sea, siente lo que sea. ¿Por qué? Bueno, Porque, dígame. Lo que tú estabas diciendo ahorita es cierto. Allá en el edificio donde yo vivo, en el segundo piso, tengo 20 años de estar ahí, en el segundo piso hay como, se ha sentido un espíritu, un ente que se, Ajá. y no eran creyentes. En el tercer piso se ha sentido, hasta tiraba cosas y todo, no eran creyentes. Ahora en el piso de arriba donde yo estoy se ha sentido, no son creyentes. Claro, Pero en el apartamento mío jamás he sentido nada, o sea, ni me asusto, ni me Claro. altero, ni no me Sí, interesa. sí, exacto. Porque estoy segura de que ahí no hay nada que hacer. Vamos a leer el Salmo 90, Salmo 91. Me gusta mucho este verso que dice. Vamos a leerlo, Salmo 91. Miren lo que dice aquí. Versículo 10 al 11. ¿Qué dice? No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Amén. Piensa usted. En Hebreos dice que los ángeles son ministros de nosotros que hemos de heredar la salvación. ¿Ya? Dios envía a sus ángeles. Fíjense, cuando Jesús fue a ser capturado, que Pedro sacó su espadita ahí de hierro. Le digo, guarda eso, que si fuera por librarme, enviaría 10 legiones de ángeles. ¿Ya? 50.000 ángeles. ¿Ah? Y 2 ángeles destruyeron 4 ciudades, ¿verdad? Sodoma, Gomorra, Adma y Seboya. 2 ángeles. ¿Qué podrá hacer 50.000? ¿Ah? Para que calculen. ¿Cierto? Muy bien, entonces repito, ese es el escenario que tenemos. Ya ahora creo que hemos entendido un poco mejor lo que es una Ruach Tumá, ¿verdad? Literalmente sería viento de desorden, pero viento como una frecuencia. Viento. Pero no está definiendo la naturaleza de ese individuo. Está definiendo es su forma de actuar. ¿Me explico? Está definiendo su modus operandi. ¿Te envía qué? Viento. Envía frecuencia. Envía influencia. ¿De acuerdo? Y por eso es que pueden haber 5.000 en una sola persona. No está hablando de que los demonios sean espíritus, como incorpóreos. ¿Ya? No lo está diciendo la Biblia. Y eso es lo que comúnmente se dice. Y bueno, viene la película que muestran siempre que la sombra, que el espectro, que el otro, y ahí viene el problema. ¿Ya? Es como una cortina ahí de humo que tratan de poner, pero no funciona así. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a seguir aprendiendo.